Curso holístico de Sellor. Viniste de las estrellas, ¿lo recuerdas? Introducción a la filosofía de Sellor. Capítulo 5. Kat. Palabra maya que significa arcilla creadora. Subcapítulo: Las sandalias de Leo. Notaba el frío subir por mis piernas. La luz empezaba a abrirse paso y algunos gatos ronroneaban a mi alrededor. Los cartones que me cubrían aguantaron la noche, pero la manta había dejado mis pies a la intemperie debido a que los felinos se habían adueñado de ella. Al verlos acurrucados, sonreí. Como cada mañana, al despertar, daba las gracias por la oportunidad de estar vivo un día más. Daba gracias por respirar y por lo poco o lo mucho que tenía en esos momentos. Llevaba años sin una casa fija, dando la vuelta al mundo, viajando a pie y prestando mi ayuda a todo aquel que la necesitara. A cambio recibía comida, cobijo, un baño o lo que necesitara en esos momentos. En mi mente estaban grabadas las palabras que mi padre me enseñó desde muy pequeño: dar sin esperar nada a cambio. Hoy me dirigía a visitar a una familia que necesitaba ayuda en su campo. Al parecer, parte de su casa se había venido abajo por las fuertes lluvias de las últimas semanas. Todas mis pertenencias cabían en una pequeña mochila, así que las preparé y emprendí el camino. Unos calcetines sin remendar, una pequeña manta con mi nombre, Leo, y 30 monedas. La casa se encontraba algo separada de la población más cercana, y sus habitantes eran totalmente autosostenibles. Utilizaban pequeños molinos para abastecer de agua y luz a la casa, aprovechando que había un río cercano, así como pequeños aparatos que usaban luz solar para su funcionamiento. Al final del camino me esperaba Joseph con una gran sonrisa y con los brazos abiertos a la espera de un abrazo. No nos conocíamos y nunca nos habíamos visto antes. Ese recibimiento me llenaba de alegría. Intuía que iba a pasar con ellos un tiempo muy especial. Fui conociendo el resto de la familia. A su mujer, Mary, le gustaba mucho la pintura y también se pasaba horas leyendo libros y realizaba largos paseos por el campo. Su hija, Magda, era una gran cocinera y se encargaba de las labores del hogar, porque así lo quiso. Le gustaba el orden y la limpieza. El pequeño de la casa, Christian, era muy especial. Era hijo de Magda, casi no hablaba, pero las pocas veces que lo hacía me dejaba sin palabras. Era una familia muy unida, para la que el diálogo era básico. Cuando existía algún problema se reunían y hablaban sobre el tema, buscando la solución acorde con su manera de ver la vida y teniendo en cuenta las opiniones de todos. Semanalmente se acercaban personas de otras poblaciones y mantenían reuniones, escuchaban y debatían sobre comunicados, realizaban talleres, meditaciones. También trabajaban sobre proyectos de ayuda humanitaria, cómo ser autosostenibles e incluso tenían una moneda propia a la que llamaban mular. Otro asunto que me pareció muy interesante eran los grupos de trabajo: salud, divulgación, transcripciones, documentación, bibliografía, agua, SAR, semillas de alto rendimiento, experiencias y un largo etcétera.
Los encuentros eran de total felicidad, con largos abrazos y caras sonrientes. Me llamó mucho la atención porque parecía que los problemas de la vida cotidiana quedaban fuera de esa casa, a la que llamaban Casa Sellor. Había visto de todo en mi deambular, pero aquí había algo diferente. Era la hora de cenar y nos dispusimos a sentarnos. La mesa era redonda. En esas épocas lo normal eran mesas rectangulares, donde el padre, como cabeza de familia, presidía la ocasión. En cambio, todos ayudaban a traer la comida y disponían lo necesario para la cena. Una vez sentados y con todo en la mesa, el pequeño Cristian levantó sus manos y con las palmas dirigidas hacia los presentes y los alimentos, pronunció unas palabras que hablaban del vino, el pan y la realidad de los mundos. Esto lo hacían antes de cada comida, incluso en situaciones en las que necesitaban un poco de ayuda o claridad en sus mentes. Mantuvimos una amena charla acerca de nuestras vidas y al retirarnos a descansar, todos se iban abrazando. Joseph extendía sus brazos con las palmas de las manos hacia abajo, con una gran sonrisa. Miraba a los ojos de cada uno y se iban fundiendo en un abrazo que parecía llevarlos a los confines del universo. Lo llamaban el abrazo selloriano. Esa noche tuve un sueño muy lúcido. Nunca había soñado con tanta claridad y lo había recordado a la mañana siguiente. Es como si lo hubiera vivido realmente. Se repetía una y otra vez una melodía en mi cabeza. Era música clásica, pero nunca la había escuchado antes. Mientras trabajaba adecuando la parte derrumbada de la casa, tenía que ir por agua a un pozo cercano que bebía del río. Iba absorto en mis pensamientos, intentando dar explicación al sueño, cuando escucho una voz que dice: «Esa es la música de Peer Gynt, de Edvard Grieg». Al mirar alrededor vi a Christian, que se encontraba cerca, jugando con unos coches de madera. Me acerqué y le pregunté si había sido él, pero se mantenía con la cabeza agachada, inmerso en su juego. Le conté a Joseph lo ocurrido y el sueño tan vívido que había tenido. Mostró mucho interés en ayudarme a entenderlo. «Podríamos hacer algo para intentar volver a ese sueño», dijo Joseph. «Bueno, me encantaría saber algo más, porque me ha dejado bastante asombrado». Dije sin saber muy bien a qué se refería cuando decía de hacer algo. Joseph continuó: «Podemos hacer un rescate dimensional. Es volver a ese momento, pero viviéndolo desde otra perspectiva. De esa manera, verás la escena de forma distinta y percatarte de detalles que se te habrán pasado por alto». Despertó en mí un gran interés, por lo que no me quedó más remedio que acceder, aunque en el fondo sentía más interés en cómo se hacía ese rescate que el sueño en sí. Como no tenía experiencia en las meditaciones, Joseph me explicó un poco de qué se trataba. Él me llevaría a ese lugar. El pequeño se encontraba con nosotros en la habitación y Joseph, viendo mi nerviosismo por su presencia, me pidió que no me preocupara. El pequeño ya estaba acostumbrado. No lograba centrarme y empezaba a ponerme cada vez más nervioso. Joseph, con su voz serena, intentaba que continuara con mi respiración profunda. El balanceo del cuerpo de Christian se detuvo. Pude notarlo, porque el crujir de la madera del suelo dejó de sonar. En ese momento, el pequeño agarró mi mano y se produjo un gran resplandor.
me encontraba nuevamente dentro de mi sueño. Estaba en una habitación muy luminosa. Delante de mí se encontraban 3 puertas: pasado, presente y futuro. Dudé cuál atravesar. Me decidí por futuro. Al cruzar la puerta, me vi nuevamente en la misma sala con las puertas delante, así que me decidí por la puerta de pasado, y volvió a ocurrir lo mismo. Nuevamente me encontraba en la misma habitación. Solo me quedaba presente, por lo que continué por esa puerta. Al pasar, vi a Christian sentado en el suelo, jugando con sus muñecos de madera. Levantó su cabeza y escuché en mi interior sus palabras: todo se da en un presente eterno. Entro en una sala circular muy luminosa. De fondo me acompañaba esa melodía. En el centro una gran mesa, también de forma de círculo. Podía ver multitud de símbolos que aparecían y desaparecían según iba caminando por la sala. De la nada apareció una puerta por la que entró una persona vestida de blanco. Desprendía una gran luz. Por su postura parecía de avanzada edad. ¿Qué es este sitio?, pregunto. Es el lugar donde se pueden dar respuestas a tus inquietudes. Su voz resonaba en toda la sala y me envolvía. Continuó. Ahora es el momento de iniciar un nuevo camino. El camino del despertar de la conciencia. Pronto recibirás aquello que necesitas para emprender ese nuevo transitar. Un anclaje que te recuerde quién eres realmente y hacia dónde debes dirigir tus pasos. Nuevamente pregunté por el sitio donde me encontraba, a lo que respondió: estás en el lugar donde se custodian los nombres. Un nuevo resplandor me trajo de vuelta con Joseph y el pequeño. Ahora había entendido las palabras que en el sueño no llegué a escuchar. Aunque el sueño había sido mucho más largo, esa era realmente la parte que no llegaba a entender, ya que había recibido un mensaje, pero no logré escuchar con claridad nada de lo que dijo. Contaba a Joseph todos los detalles de lo ocurrido. Al hablar del lugar donde había estado, el pequeño Christian, inmerso en su juego, dijo: has estado en Mazatlán, en el Consejo de los Sabios, y hablan de tu nombre simbólico. Joseph me miraba emocionado. Nos levantamos y nos fundimos en un gran abrazo seyoriano. Durante los días que pasé con ellos, obtuve mucha información acerca del grupo Seyor. En esos momentos supe que ese era mi sitio. Al día siguiente nos acercaríamos a otra casa cercana, donde también hacían reuniones y convivencias. A esta casa la llamaban Moulasterio. El motivo era que varios hermanos iban a recibir la iniciación de unos talleres denominados de interiorización. Aunque yo no podía participar, aprovecharía para arreglar algunas averías. En la entrada, a modo de bienvenida, un gran cartel de la ONG Mundo Armónico Seyor. Junto a él, otro con el sello de Seyor. Después de varias horas en el interior de dicho monasterio, tuve la sensación de que aquella era mi casa. Parecía que había vivido en ella toda la vida, hasta casi recordar dónde se encontraban las habitaciones. Esa sensación, acompañada de la hermandad que había entre todos los asistentes, me hizo sentir como en ningún sitio me había sentido antes. Uno de los arreglos que realicé fue colocar correctamente un pequeño grabado de madera que se había descolgado,
y que estaba en la puerta de entrada de una de las habitaciones. En él se podía leer la palabra Cat. Cada vez que pasaba por delante de esa puerta me llamaba mucho la atención. Había caído la noche y nuevamente me quedé mirando dicho grabado. Es la arcilla creadora. Corresponde al quinto camino, las sandalias. Escuché una voz. Me giré y allí estaba la priora del monasterio. Tomamos asiento en el exterior del edificio, en el patio, con vistas a las montañas y adornado por un espectacular cielo estrellado. Después de unos minutos en silencio, contemplando la hermosa estampa que teníamos delante de nosotros, pregunté: ¿qué es un monasterio? Es un sitio de encuentro, el lugar de refresco para los mul águila de Sellor. Aquí vienen el tiempo necesario para después volver a sus lugares de origen y seguir su labor de divulgación. Aquí se mueven energías muy especiales. Y ser priora, me encargo de mantener el monasterio para que las personas que vienen a desarrollar un trabajo interior se sientan como en casa y puedan recibir la energía y el impulso necesario por dichos trabajos. Procuro prepararles y adecuar su estancia lo más agradable posible. Aunque en nuestro grupo todos y todas somos iguales, cada uno asume un rol, y en este caso el compromiso de servir a la energía. Eso significa también un trabajo personal importante, ¿no es así?, pregunté. Así es. Hago todo lo posible por trabajar en mi reconocimiento, para divulgar con el ejemplo y llegar a ser un espejo claro, transparente y equilibrado, donde los demás hermanos y hermanas puedan reconocerse también. A ti te llaman priora, sin embargo, a Joseph le llaman por otro nombre que no recuerdo bien en estos momentos, seguí diciendo. Sí, el hermano o hermana que se encarga de una casa Sellor recibe el nombre de Belanquil, contestó. Nos quedamos un rato más observando el horizonte, hasta que sin mediar palabras, la priora se levantó y se fue a descansar. Decidí quedarme un rato más contemplando el paisaje nocturno y aclarando un poco las ideas de todo lo que había vivido en estos últimos días. A los pocos minutos empezaron a aparecer estrellas fugaces que dejaban tras de sí una estela luminosa. Pasados unos instantes, se sentó junto a mí Joseph. Es un espectáculo ver esta lluvia de estrellas fugaces, ¿no crees?, comenté. ¿Piensas que son estrellas fugaces?, replicó Joseph. No supe muy bien cómo reaccionar. No me atreví a pronunciar palabra. En ese momento, justo encima de nuestras cabezas, se hizo visible una enorme nave. En su parte baja se podía ver el sello de Sellor. No sabría decir su tamaño real, pero ocultaba todo el cielo estrellado. El sello quedó justo encima de nosotros. De su centro surgió un hilo dorado que penetró por mi cabeza. Algo en mi interior cambió. Fue como una sacudida interna que barrió pensamientos y sensaciones. Fue solo un parpadeo cuando la nave había desaparecido. Miré a Joseph y su cara reflejaba la emoción y alegría de haber vivido ese momento. Acabas de recibir el hilo dorado que se da cuando se otorga el nombre simbólico. Mañana, durante la sesión de puertas abiertas que se va a celebrar para presentar al grupo Sellor, pediremos tu nombre, comentó Joseph. Me siento raro, dije. Es un renacer.
has nacido nuevamente. Nos levantamos, nos abrazamos y las lágrimas no aguantaron, surcaron nuestras caras. Al día siguiente, tal y como dijo Joseph, recibí mi nombre simbólico. Fueron momentos de mucha alegría y emoción. Había encontrado mi hogar. Volvimos a la casa Sellor. Pasé un par de días más terminando de arreglar lo que había quedado pendiente. Llegó el día en que tenía que partir nuevamente. Había acordado con anterioridad unas cuantas visitas, aunque esta vez sabía que volvería a verlos. Cogí mi mochila y me despedí de todos. Sentía la necesidad de dar un gran abrazo al pequeño Christian, así que me arrodillé a su lado y lo abracé. Susurró a mi oído. ¿Y ahora qué? A lo que respondí, pronto volveré. Llevaba unas horas andando, pensando en todo lo ocurrido y con una gran ilusión por este nuevo camino que estaba emprendiendo. Entonces me percaté que la mochila pesaba un poco más de lo normal. La abrí y de ella pude sacar unas sandalias. Unas humildes sandalias que marcaban el inicio de una nueva etapa y con las que iba a darle la vuelta a mi mundo.